En este primer examinar veremos cuáles son las necesidades que se han detectado en los proyectos de innovación que gestionamos desde ITEMAS. Como todos sabéis, proyectos en muy early stage en la mayoría de los casos, una fase muy temprana del ciclo de innovación, para que posteriormente los ponentes participantes nos puedan dar su visión de cómo atender a dichas necesidades y explicar brevemente su estrategia de inversión en proyectos de este tipo. Nuestros compañeros de Investigación Biomédica San Pau y Agostino Romeo de Valdenbró Instituto de Investigación comenzarán con la exposición de las necesidades detectadas en los proyectos de ITEMAS y posteriormente contaremos con Almudena Trigo, presidenta y socia fundadora de Viable, Josep Lluís Falcó, CEO de Génesis Biomed, y Younes Bencaour, manager de Canan, que nos darán su visión y su estrategia de inversión en este tipo de proyectos. Bueno, pues nada, eso, empezamos ya. Os recuerdo que en la zona de chat está puesto el correo en el que podéis dirigir vuestras preguntas en caso de que no dé tiempo a contestarlas, ¿de acuerdo? Miriam, Agostino, empezáis cuando queráis. Buenos días. Agostino, tienes que quitar el micrófono, por favor. Vale, ¿podéis ver la presentación? Sí, sí. Sí, perfecto. Perfecto. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por esta oportunidad y gracias por la introducción. Como os comentaba Patricia, hoy hablaremos de las necesidades de los proyectos de innovación y cómo atenderlas. Es un trabajo que se ha hecho desde el subgrupo Instrumento de Financiación, y en esta presentación, bueno, hablaremos un poco de este trabajo, del benchmark de convocatorias de innovación que se ha hecho y las necesidades detectadas. Hablaremos de distintas formas de vehicular la financiación y concretamente en nuestra propuesta. Hablaremos de algunos aspectos que quedan a definir y presentaremos dos casos ejemplificativos de las necesidades encontradas y finalmente completaremos la presentación con algunas consideraciones finales. El trabajo que vamos a presentar se ha hecho a partir del subgrupo Instrumento de Financiación, que forma parte del grupo de trabajo Empresas e Inversores de la red de ITEMAS. Los componentes y personas que han estado involucradas en este trabajo son tanto expertos de la transferencia tecnológica como profesionales del mundo de las inversiones. El objetivo del subgrupo Instrumento de Financiación es mejorar la financiación de las fases de prototipado y pruebas de valor y la transferencia industrial de los resultados generados en el ámbito sanitario. Para alcanzar este objetivo, se han determinado algunas tareas, concretamente la preparación de un benchmark de convocatorias de la innovación, que ha permitido perfilar las necesidades de financiación específicas de los proyectos de innovación de los nodos y temas, y finalmente concretar y diseñar un instrumento de financiación específico. Todo esto del grupo de trabajo Empresas e Inversores, cuyo objetivo general es mejorar la transferencia al mercado de la investigación básica generada por la red de temas. El benchmark de convocatorias de la innovación que hemos podido preparar incluye, como vemos, una serie de convocatorias tanto del territorio español como también extranjero. Como podéis ver, hay toda una serie de convocatorias que cubren distintas necesidades de los proyectos de innovación de cara a la valorización de estos proyectos. Y sin embargo, hemos detectado distintas necesidades y limitaciones que estas convocatorias en su conjunto presentan en
casos. En particular, nos referimos al grado de madurez tecnológica, ya que varias de estas convocatorias exigen un grado de madurez tecnológica elevado. Y justamente es esta la necesidad prioritaria de muchos de los proyectos de la red de temas, donde el desarrollo tecnológico se encuentra en más tempranas, y es ahí donde es necesario financiar y permitir el desarrollo de estas ideas que todavía no son prueba de concepto. Otro factor de limitación que hemos encontrado consiste en la elegibilidad de los perfiles investigadores que pueden aplicar a las convocatorias, y porque muchas veces no contemplan que muchas veces no contemplan la posibilidad de participar a profesionales sanitarios sin el grado de doctor. Otras convocatorias tienen una limitación geográfica porque solo permiten la participación a proyectos basados en la comunidad autónoma o en la región geográfica donde reside la entidad financiadora. Otro tipo de limitación es el número de propuestas por centro de investigación que pueden ser presentadas, lo cual requiere una preselección en cada centro de investigación, lo cual reduce las oportunidades de financiación para muchos proyectos. Y volviendo al punto de elegibilidad, obliga, digamos, perfiles por ejemplo, sanitarios, enfermeras, con un currículum menos competitivo a nivel de investigación, a concurrir con perfiles más potentes a nivel de currículum de investigación. Y finalmente también una limitación a nivel de tiempos de resolución de las convocatorias, que muchas veces requieren varios meses, y lo cual hace complicado una financiación y un avance ágil del proyecto de cara a su valorización. A ver si... Vale, pues para llenar, digamos, este vacío y superar estas limitaciones que hemos encontrado, se ha pensado en distintas formas de vehicular la financiación que los proyectos de investigación e innovación pueden necesitar. Concretamente, se ha pensado en un fondo que consistiría en una posibilidad a más largo plazo y cuyas características pueden ser objeto de debate en esta sede o en futuro, o en un instrumento de financiación que consiste efectivamente en la propuesta que os vamos a presentar en esta sede. El instrumento de financiación que hemos preparado y os proponemos tiene la finalidad de financiar proyectos premercantiles, por tanto, no necesariamente startup o spin-off, sino también con proyectos que puedan ser transferidos a través de estrategias basadas sobre licencias, que necesiten financiación para terminar la validación I+D y alcanzar una prueba de concepto. Se han pensado en distintas tipologías de proyecto, concretamente medical device, proyectos biomédicos y TIC, con un TRL inferior a 4, un presupuesto incluido en el rango 10.000, 30.000 euros, dependiendo del área, porque sabemos que según la tipología de proyecto estos importes pueden variar. Las entidades beneficiarias serían hospitales, centros sanitarios e institutos de investigación sanitaria integrantes de la red de temas, y la duración de este instrumento estaría incluida en el rango de entre los 9 y 12 meses. Los conceptos financiables son todos los que pueden permitir el alcance de una prueba de concepto, entonces gastos de personal, consumibles, equipamiento, contratación de servicios, estudios de viabilidad mercantil o de mercado, y otros que se pueden considerar. Sin embargo, quedan algunos aspectos a definir que nos gustaría comentar con todos vosotros y vosotras en esta sede, o
posteriormente, si lo consideráis. Por ejemplo, cuántas ayudas se deberían conceder y, por tanto, cuál sería el presupuesto total del instrumento. Cuáles serían concretamente los criterios de evaluación y de quién estaría compuesto el comité evaluador. Cómo se efectuaría el seguimiento y las justificaciones. Cuáles serían los derechos de propiedad industrial e intelectual que surgirían después de estos proyectos, y si consideráis que el importe que os hemos comentado sería suficiente para alcanzar la prueba de concepto que estamos apuntando, a la cual estamos apuntando. Ahora os presentamos un par de casos de proyectos, tanto por parte del VIR como por parte del SANPAU, que ejemplifican las características y las necesidades que un instrumento como lo que os estamos presentando podrían cubrir. En el caso del VIR, muy brevemente, sin bajar en detalle, se trata de un proyecto del doctor Miquel Vila, responsable de enfermedades neurodegenerativas del Hospital Vall d'Hebron, que está estudiando nuevas estrategias de modulación de la enfermedad del Parkinson. Las necesidades de este proyecto han sido la agilidad, en concreto en este caso, la necesidad de una financiación ágil para alcanzar una prueba de concepto en tiempos relativamente rápidos. Debido a las características de las convocatorias que hemos comentado en el benchmark, el grupo, aprovechando de su excelencia y de sus recursos, ha decidido y ha privilegiado el uso de sus propios recursos en lugar de la búsqueda de una financiación competitiva o no, debido justamente a los largos tiempos de resolución de muchas de las convocatorias. Por tanto, una de las características que nos gustaría este instrumento tuviese es cierta agilidad en resolverse y en atribuir las ayudas a los proyectos que las merecen. Y antes del segundo caso, que es lo de temas, paso la palabra a Miriam Moss, que es la directora de la Unidad de Innovación y Transferencia del Instituto de Investigación Biomédica de San Paulo. Gracias, Agostino. ¿Me pasas la diapositiva? Sí. Para ver el caso. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia. Siguiendo un poco con todo lo que comentaba Agustino, ¿no? Pues os presentamos un caso muy sencillo, pero que realmente presenta quizás algunos de los puntos que hemos detectado como problemáticos, ¿no?, para buscar financiación, ¿no? Se trata de un caso del área de enfermería, la cual cosa esto ya implica muchas veces un problema para acceder a muchas de las convocatorias que hemos presentado anteriormente y que actualmente existen para innovación. ¿Vale? Se trata de un dispositivo de contención que al final es un saco para bebés prematuros, que lo que hace es disminuir el estrés del neonato cuando de alguna manera se le está manipulando, ¿vale? Manipulando entre comillas, es decir, para toda la atención que se hace desde las UCIs de neonatos, cuando está en incubadora y demás. Entonces, de hecho, este proyecto se ha tirado adelante gracias a la voluntad de la enfermería del área de neonatos. De alguna manera la inventora es la enfermera Silvia Vicente, y que realmente se ha llevado a cabo con presupuesto propio, es decir, con muchas ganas de tirarlo adelante, ¿vale? De hecho, se ha hecho hasta un ensayo clínico para valorar la contención del bebé en cuanto para disminuir el estrés, ¿vale? Midiendo la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿vale? De hecho, todo esto se ha llevado a cabo un poco por voluntad del propio grupo.
¿vale? Entonces, incluso nosotros desde la unidad de innovación hemos dado soporte, lo hemos protegido mediante modelo de utilidad, hemos creado una marca y demás, ¿no? Pero el proyecto de alguna manera se ha quedado aquí porque es difícil que este proyecto en este momento cree una atracción de mercado, ¿no? Entonces, bueno, es complicado. Entonces, ahora, por fin, después de tiempo, pues hemos conseguido una FIPSE, que esto nos ayudará a ver cómo podemos enfocar este producto a mercado, ¿vale? Pero bueno, digamos que llevábamos ya detrás de tener alguna pequeña financiación, algún pequeño soporte, pues ya bastante tiempo, ¿vale? Entonces, explicado este caso, podemos pasar, si quieres, Agustín, a las conclusiones. ¿Vale? Entonces, bueno, un poco para cerrar todo lo que hemos dicho, viendo un poquito los casos, ¿no? Pues como conclusiones es básicamente, ¿no?, la dificultad que actualmente tenemos en llevar a cabo muchos proyectos de esta tipología, porque las propias convocatorias nos presentan algunas limitaciones. Por ejemplo, en el caso que os explicaba yo de enfermería, pues presentar un DTS pues es complicado, ¿no?, porque piden un perfil muy específico. Por otro lado, también en los DTS a veces nos encontramos que a los propios centros nos limitan la cantidad a la cual podemos acceder, ¿no?, de convocatorias, ¿no? O sea que, por un lado, tenemos las limitaciones de los propios instrumentos y convocatorias de financiación que actualmente existen. Por otro lado, los propios proyectos, ¿no?, la madurez de estos proyectos que hacen que no sean elegibles en estas tipologías de convocatorias que actualmente existen, ¿vale? Y eso básicamente es el espacio que tenemos que cubrir, ¿vale? Aparte de todas las limitaciones que ha comentado Agustino, ¿no? Entonces, la idea es intentar crear este instrumento para poder avanzar los proyectos que están en un TRL menos avanzado y poder llevarlos a esta parte, ¿no?, en que tengan ya más, o sea, estén más avanzados para poder enfocarlos a mercado, ¿vale? Entonces, básicamente, el instrumento que se propone en este caso está centrado en estos temas, ¿vale? Entonces, si luego hay alguna pregunta, la podemos contestar. No sé si, Carlos, tenemos un minutito o dos, y si no, pues las enviáis por mail, como ha comentado Carlos. Esto es, luego veremos también si hay margen para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, Miriam y Agostino. Nosotros. Sí, vamos a compartir la pantalla. Bueno, Almudena creo que no va a necesitar presentación. Vamos a dar paso a Almudena. Si quieres, la puedes mantener hasta el siguiente. Vale. Almudena Trigo, presidenta y socia fundadora de Beable. Vamos a ver cuál es su visión, ¿no?, sobre todo esto que nos han contado tanto Miriam como Agostino. Cuando quieras, Almudena. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Patricia, Carlos, Emma, por haber contado con Beable, porque bueno, nosotros trabajamos en transformar la ciencia en empresas, y entonces, bueno, pues esto nos toca de lleno y la verdad es que estamos pues muy contentos de poder participar cuando se hace una iniciativa de este tipo. Entonces, Patricia, ¿cuánto tiempo dispongo para saber cómo vamos? Bueno, vamos un poco, pero yo creo que tienes lo que habíamos planificado, entre 10 y 15 minutos. Perfecto, vale. Bueno, pues si os parece, primero os voy a contar un poco qué es Beable, lo que hacemos para situarnos, y después un poco os doy mi visión de qué manera facilitar que esa ciencia, que esas nuevas tecnologías que surgen en hospitales puedan salir al mercado, cómo, bueno, pues creo que se puede incidir en ello. Pues Beable Capital es el venture capital de referencia en inversión en Deep Science en España,
Nosotros tenemos activo a día de hoy un fondo de 35 millones de euros. En este fondo son inversores, inversores institucionales. Como inversores institucionales tenemos al CEDETI a través de un programa especial que tiene para invertir en fondos. También tenemos a ICOAXIS, que también son los dos referentes a nivel de inversión en Venture Capital y Private Equity en España. Y también contamos con el soporte o la inversión del Fondo Europeo de Inversiones, que es el brazo dentro del Banco Europeo de Inversiones para invertir en este tipo de iniciativas. Nosotros lo que hacemos es invertir 100% en empresas surgidas de ciencia, con lo cual, bueno, pues el Venture Capital es algo bastante diferente de lo que hacen normalmente otros Venture Capital. Nosotros a nivel de sectores invertimos en nanotecnología, materiales avanzados, fotónica, micro y nanoelectrónica y biotecnología industrial, dentro de lo que es el área de un poco de salud, que es lo que toca más en esta sesión. Tiene lo que es Digital Health o Medical Devices o Healthcare. Bueno, ¿cómo sois? Entonces, a nivel de geográfico, estamos muy enfocados a día de hoy en España. Tenemos empresas en Galicia, Cataluña, Valencia, Madrid, Andalucía, Asturias, ¿vale? Nosotros llevamos 3 años funcionando y en estos 3 años hemos creado 22 compañías, ¿vale? Invertimos en fases muy tempranas, invertimos en lo que se denomina pre-seed, seed y también invertimos en early stage. Nosotros invertimos desde una inversión de unos 100.000 euros hasta podemos invertir hasta una inversión de unos 2 o 3 millones por compañía. Somos un equipo multidisciplinar de 10 personas trabajando full time en Behavior. Y bueno, este es un poco el resumen de lo que hacemos en Behavior, ¿no? Entonces, o sea, cuando se quiere llevar una tecnología que surge de ciencia, de hospitales, al mercado, hay diferentes tipos de medios de financiación para poder hacer esto, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy focalizados en uno que es el capital privado, ¿no? En lo que es el venture capital, ¿vale? Entonces, por parte, me gustaría hablar de qué cosas se tienen que hacer por parte de las instituciones como hospitales o centros de investigación, además, pero también que es muy interesante saber lo que se tiene que hacer desde el mundo del capital privado, desde el mundo del capital para facilitar esto, porque si esto no se hace más, no solamente porque a lo mejor en una dirección no se está haciendo todo lo que se puede, o sea, que es lo que vosotros proponéis, a lo mejor desde el otro lado también hay que aplicar ciertas mejoras, ¿no? Entonces, por una parte, me parece muy interesante lo que planteáis en vuestro análisis y que la primera pregunta, ¿un fondo o un instrumento? ¿No? Esa me parece que es una pregunta muy importante. A ver, esto ya se ha hecho y se lleva haciendo desde hace muchísimos años en otros países de Europa y todos han tenido los mismos problemas que tenemos nosotros y siguen teniendo. Entonces, fondos que se han creado de universidades ya ha habido varios y muchos. Y el problema es que al final yo creo que lo que tenemos que intentar, a lo que tenemos que tender, es a crear fondos que sean fondos como pueden ser los de private equity o otros venture capital que invierten en digital. Es decir, fondos totalmente independientes que se rigen pues por un motivo económico, porque al final lo que es un fondo es unos inversores meten un dinero para poder conseguir una rentabilidad y todas las acciones que tú haces es para poder hacer que ese fondo retorne un múltiplo de esa inversión. Entonces, otros fondos que ha habido universidades que han montado ese tipo de estructura, al final, en esas fases y además siendo fondos a lo mejor de instituciones públicas, al final no se ha conseguido esa manera de verlo, con lo cual yo creo que a mí me parece que el tirar por un instrumento versátil, rápido, que tenga claro cuáles son los objetivos que se quieren conseguir, como vosotros habéis dicho, que curricularmente no esté limitado por ser doctor, no doctor, tiempos rápidos de poder conceder, que sea los costes que puedes incluir sean muy flexible para poder encajar diferentes tipos de proyectos, porque
por ejemplo, tenéis a lo mejor proyectos digitales donde tenéis poco en lo que es equipamiento, pero después proyectos a lo mejor de otro tipo, más de medical devices, sí que tenéis que, en los programas tenéis que asumir más a lo mejor de equipamientos o fungibles, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, me parece que con un instrumento podéis ser mucho más flexibles y realmente conseguir el objetivo, ¿no? Después hay un punto que no habéis mencionado, también parece muy importante que se tiene que incluir, que es el IP, la propiedad industrial. O sea, muchas veces lo que a veces nosotros empezamos en TRL súper bajos, súper bajos. Y muchas veces el problema está en que el gran activo que tiene el centro de investigación son las tecnologías. Entonces, es muy importante que se cuiden las tecnologías. Y se cuiden las tecnologías teniendo estrategias de propiedad industrial muy buenas, o sea, teniendo muy buenas patentes, no haciendo patentes curriculares, sino haciendo patentes de verdad que tengan un sentido bueno, que esté bien cubierta, bien escrita y demás, que se haya hecho un estudio de patentabilidad. Y también, por ejemplo, en la libertad de operaciones, el freedom to operate. Muchas veces nos hemos encontrado con cosas que se estaban desarrollando, pero que después no tenían libertad de operaciones, con lo cual eso no puede llegar nunca al mercado, ni a lo mejor ningún industrial o ningún fondo puede, bueno, puede adquirirlo, ¿no? Entonces, creo que es muy, muy importante incluir dentro de ese instrumento el hecho de poder reforzar y poder eh, preparar muy, muy bien el activo que tenéis, que es la IP. Y después, por otra parte, está el mundo de la financiación, ¿no? Entonces, eh, yo me voy a entrar en un concreto que es el capital privado, el venture capital. ¿Vale? En este caso, lo que vosotros tenéis que entender es que un inversor va a invertir para conseguir un retorno. Eso es lo primero que tenéis que entender. Y que va a invertir una inversión, una cantidad de dinero, asumiendo un riesgo. Entonces, lo primero es el retorno. Muchas veces, a veces nos encontramos que son innovaciones, Entonces, con esas innovaciones, Almudena, te hemos perdido la voz. Te las... aquí estamos otra vez. ¿Dónde nos hemos quedado? Empresas que tenían innovaciones. ¿Perdona, Víctor? Empresas que tenían innovaciones. Y decías, esas innovaciones. Perfecto, gracias. Vale, es que he tocado con el folio y se ha apagado. Perdona. Vale. Lo primero es, claro, nosotros con lo que intentamos es invertir un dinero para obtener un retorno. Público hacia dónde. En aquellas Almudena, te hemos vuelto a perder. Tienes el micro muy sensible. Sí, esto no, debe ser que no quiere que hable más, o sea que voy a ser muy rápida porque esto, vale, vuelvo a repetir, hay veces que estamos hablando de innovación, es decir, y una tecnología lo que hace es mejorar un poco algo de lo que existe, ¿vale? Ese tipo de tecnologías, por ejemplo, para un fondo como el nuestro, no es el objetivo. ¿Por qué? Porque yo quiero conseguir un retorno alto. Ahora vais a saber el por qué. Entonces, a lo mejor, la salida que se tiene que dar a ese tipo de innovaciones es una salida a lo mejor hacia un industrial que esa innovación realmente la pueda incluir en en su cadena de producción o de alguna manera le pueda conseguir el retorno o rentabilizar de la manera mejor posible. Nosotros vamos a disrupciones, a tecnologías que de alguna manera, si llegan al mercado, van a poder producir un retorno elevado a la inversión. ¿Y por qué queremos conseguir un retorno elevado? Porque el riesgo que existe en este tipo de inversiones es muy elevado. Es decir, la mortalidad que tienen este tipo de empresas que se crean es muy alto. ¿Por qué? Porque tecnológicamente pueda al final funcionar o no funcionar, después tienes el riesgo de mercado y tienes el riesgo de que la tecnología realmente llegue a valer lo que tú dices que va a valer y que llegue al nicho que tú dices que va a llegar. Entonces, al final, esas tecnologías que tienen tanto riesgo, ¿vale? Necesitas tener muy altos retornos para que te compense invertir.
Y además muchas de ellas, a lo mejor, porque, por ejemplo, a lo mejor en inversiones digitales, al principio las inversiones son más controladas y puedes llevarle a una fase de desarrollo más cercano a mercado y en el cual ya tienes una visibilidad de que el cliente lo quiere, cómo lo quiere y demás, pues eso es otro tipo de inversión, pero en inversiones a lo mejor de medical devices o otro tipo de inversiones en salud, la inversión, la cantidad de dinero que se tiene que invertir en la compañía es muy elevada. Y al ser muy elevada y al tener tanto riesgo, bueno, pues o rentabilizas por el retorno o si no, esto no tiene ningún sentido invertir. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que eso tenéis que tenerlo claro. O sea, elevar el TRL es muy necesario. Los TRLs a los que vais siguen siendo bajos para lo que es el venture capital. Y ahí entro, para Viable, no. Pero para otros venture capital sí. Y ahí es el trabajo que, por ejemplo, nosotros estamos haciendo. Somos parte de la Asociación Española de Capital Privado, de Venture Capital y Private Equity, ASCRI, y un poco también el trabajo que estamos intentando hacer ahí es el hecho de que en el mundo del venture capital, en el mundo del capital privado, la inversión en ciencia esté en su día a día. O sea, que no sea una inversión en algo raro, diferente, ¿no? Entonces, para eso también creo que lo que tenemos todos que transmitir es que la inversión en empresas surgidas en ciencia es un motor económico, que es lo que hace un futuro de un país. Entonces, todo eso creo que también hay que trabajar en la parte de capital privado para que nos acerquemos más a lo que son las universidades, los centros de investigación y los hospitales. Y bueno, yo creo que eso es un poco el resumen. Si queréis, después podemos comentar, pero para poder que tengan tiempo mis compañeros para poder comentar el resto de impresiones. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Saber tus consejos y tus pautas. Vamos a pasar ahora con Josep Lluís Falcó, CEO de Génesis Biomed. Adelante, Josep Lluís. Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarnos. Y bueno, inauguramos estas 4 sesiones, ¿no?, de webinars que tenemos el lujo también de patrocinar, ¿eh? Estamos muy contentos de poderlo hacer. Yo, si me dejáis, lo que voy a hacer es utilizar unas slides que tengo aquí para utilizarlas de soporte en todo lo que voy a comentaros. No sé si estáis viendo mi pantalla, entiendo que sí. José Luis, la estamos viendo. Sí se ve, sí. Vale, Sí fenomenal. se ve, sí. Fenomenal. Pues lo pongo en modo presentación y lo que vamos a comentar hoy va a ser, digamos, desde el doble punto de vista. En nuestro caso, nosotros, como sabéis, somos consultores. De hecho, no somos inversores, propiamente dicho, ¿no? Somos consultores y lo que hacemos es ayudar a levantar fondos a proyectos biomédicos. Lo que pasa es que también podemos aportar hoy este punto de vista inversor porque tenemos un pequeño vehículo de inversión que es propio, que gestionamos desde la consultora y que, digamos, el capital proviene de 3 family offices locales, ¿no? Entonces, podemos aportar esta doble visión como consultores sobre qué hay que hacer para poder levantar una ronda de inversión y como inversores, cuando recibimos un proyecto, qué vemos, qué evaluamos de este proyecto para poder decidir si invertir o no en él. Esta mini presentación va a tener 2 partes. Dejadme presentarme a mí primero y a mi compañía muy brevemente y después hablaremos de esto que os comentaba ahora, sobre todo cómo preparar un buen business plan para ser elegible para una ronda de inversión. Muy rápidamente os cuento que Génesis Biomed, que es una compañía que co-dirijo juntamente con mi socia, con Natalia de la Figuera. Génesis es una compañía, una consultora que se dedica sobre todo a dar forma a proyectos biomédicos que surgen del ámbito hospitalario, como sería el caso de ITEMAS o sería el caso de centros académicos, centros de investigación, centros tecnológicos. Cualquier proyecto, sobre todo early stage, los que nos gustan más son proyectos early stage, que surgen de estos ámbitos. Nosotros somos
una de las consultoras de referencia, si me dejáis decirlo así, a nivel español, y nos dedicamos a dar forma al business plan. Por tanto, primero, preparar un buen business plan es clave. Y segundo, iniciamos una serie de actividades para dar soporte a levantar pues, la ronda semilla o la serie A, incluso hemos llegado hasta series B. Dentro del sector salud, que digamos es el que nos ocupa, nosotros no hacemos otros sectores, como sería, por ejemplo, el caso de mi compañera de Almudena, solo estamos en salud, pero dentro del sector salud intentamos cubrir todas las disciplinas, ¿no? Biofarmacia o biotecnología, medical devices, diagnóstico, nutrición y también cosmética. La compañía la fundamos hace 3 años y poco, en mayo del 2017, y inicialmente establecimos la sede aquí en el Parc Científic de Barcelona, que es donde me encuentro ahora, hoy. También, como os decía, tenemos este vehículo llamado Genesis Ventures, que gestiona 2 millones de euros procedentes de family offices, y el espíritu de este fondo, que a veces se me escapa, le llamo fondo, pero en realidad es un vehículo, no es un fondo de inversión como tal. El espíritu de este vehículo es exactamente el mismo que comentabais con este instrumento que queréis crear a través de ITEMAS. Es decir, invertimos tickets pequeños, habitualmente quizás entre 50.000 y 100.000 euros, con proyectos de una TRL menor de 4, incluso menor de 3. Entramos también en fase preconstitutiva. No hace falta tener una empresa creada para que Genesis Ventures pueda invertir. Y este vehículo es, digamos, una primera versión de un vehículo de mayor tamaño que, si podemos, dentro de un tiempo y la situación lo permite, pues ampliaríamos. Os tengo que decir que dedicamos el 95% de nuestro tiempo a la consultora. Es decir, somos eminentemente consultores. Como os decía, estamos en el Parque Científico de Barcelona, que es un ecosistema en sí mismo, como tal. Dado que estamos cada vez más abriendo nuevos proyectos en Madrid, decidimos hace un año abrir oficina en Madrid. Es una oficina bastante céntrica y que nos permite estar más cerca de todos los proyectos spin-off hospitalarias que estamos, digamos, trabajando, con los cuales estamos ahora mismo trabajando en Madrid, que son ya bastantes. Muy rápidamente, fijaros que este gráfico lo que intenta explicar es que, y me servirá también para orientar lo que os voy a comentar después, fijaros que Business Case está en medio y hace un puente entre lo que proporciona el investigador, el Scientific Case, a todo el paquete de pruebas de concepto, los resultados, toda su vida dedicada a un proyecto concreto, con mucha dedicación y mucha pasión por parte del investigador o investigadora. Nosotros recibimos esto, le damos forma a la parte de negocio, preparamos un buen business plan y ahora veremos en qué hay que tener, digamos, en cuenta para poderlo hacer, y esto permite hacer el puente con el inversor, con Viable, con Canaan, con Isios, con Asabis, con Invivo, con Health Equity, con quien sea. Y este investment case, que es quien digamos, el inversor prepara, le sirve para decidir si tira adelante o no la inversión. Con lo cual, el business case, el business plan, es imprescindible para poder vehiculizar esto. Casos de éxito que hemos cerrado en esta consultora, en Genesis Biomed, pues veis aquí unas cuantas rondas. Hemos levantado 50 millones de euros desde que nos constituimos, en 14 ampliaciones de capital. La última fue anunciada hace nada, muy poquito, Oxolife. Levantamos 5 millones de euros en un proyecto farma, eminentemente farma, para el tratamiento de la infertilidad en la mujer en procesos de reproducción asistida. Aquí veis que la ronda la lideró Inverready, pero también tuvimos family offices y algunos de ellos vehiculizados con crowdfunding, y finalmente CEDET Invierte, que coinvirtió en este caso. Veis también Corify, que es digamos, la primera spin-off del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Esta fue para nosotros el precedente que sentamos en Madrid
a partir del cual hemos creado la normativa de creación de spin-offs hospitalarios en Madrid a través de la Consejería de Sanidad, y a partir de ese momento, que fue 2019, ya vamos por la 5ª spin-off creada. Hoy, precisamente hoy, se está haciendo el patronato en un hospital que va a decidir si se crea una spin-off nueva, que estamos trabajando, por ejemplo. AptaTargets, digamos, otra compañía que procede en este caso de Ramón y Cajal y de la Complutense. Anaconda, que es una startup que desarrolla un nuevo device para trombectomía. Peptomic, que procede de Vallebrón, de oncología. Y Glycardial, que también viene en este caso de San Pau, con un in vitro diagnostic en isquemia. Hay que decir que en alguno de los webinars que están programados, creo que Glycardial, AptaTargets y Corify estarán en la mesa redonda, los CEOs, digamos, para dar esta opinión, su punto de vista. Y finalmente, ya para terminar la presentación, somos 10 personas en Genesis Biomed. Seremos 11 a partir del mes que viene, con una nueva incorporación. La compañía está formada por gente, digamos, muy comprometida, pluridisciplinar. Los 2 socios somos Natalia y yo. Un pool de consultores, Jordi, Berta, Gisela, Mireia, Ana, Mariona y Alberto. Algunos de ellos están conectados ahora. La verdad es que es un equipazo del cual estoy súper orgulloso y que sin ellos esto pues no sería posible en absoluto. Y Teresa, que también está conectada, es la manager de comunicación y también estamos muy contentos de poder tener esta capacidad de comunicación que antes no teníamos. Y la otra parte que os quería comentar es evidentemente pues, el plan de negocio. Fijaros que el plan de negocio está compuesto por todo esto que veis aquí. Y todo esto que veis aquí es lo que un emprendedor tiene que presentar a un inversor o todo lo que un inversor tiene que evaluar por parte digamos, de su equipo para decidir si invierte o no invierte en esta compañía en concreto. Tenemos que ver el mercado, tenemos que ver cómo estamos de bien posicionados con los competidores, tenemos que ver la ciencia que hay detrás del proyecto, si está bien protegida o no. Hay algunos temas, veréis que quizás repita algo que se ha mencionado por parte de Viable, muy probablemente, y igual Yunes después también comentará algo, digamos, solapado. Finalmente, estrategia regulatoria y plan de desarrollo. Esto va bastante unido. Ahora lo veremos. El equipo de proyecto, tanto interno y el que existe ahora, como el que tiene que existir a futuro en la compañía, porque habrá roles que tendremos que ir adquiriendo con el paso del tiempo. Todos los asesores externos que veremos cuáles son, un plan financiero y un buen modelo de negocio. Todo esto configura el business plan y finalmente vamos a, digamos, visitar a los inversores para negociar con ellos una buena ronda de inversión. Si me dejáis en los últimos minutos que quedan, en los últimos 5 minutos, voy a ir bloque por bloque, clusterizando algunos de los casos, de los puntos, para que veáis realmente qué es necesario trabajar para tener un buen plan de negocio. En el estudio de mercado y en el estudio de competidores hay que caracterizar el problema, la necesidad médica no resuelta, hay que cuantificar el número de pacientes a través de la epidemiología que tengamos a disposición. Con esto determinaremos el tamaño de mercado. Esto nos permitirá cuantificar, digamos, si el mercado es un mercado que permite pues, una expansión rápida o por contra, si es un mercado pequeño, maduro, o si por contra es un mercado de una indicación huérfana, etcétera. Hay muchos tipos de mercados posibles que cada uno de ellos tendrá que ser analizado como es merecido. Determinaremos las tendencias, veremos cuáles son los players principales que ya están comercializando y también veremos cuáles son los futuros competidores y estos son los más peligrosos y son los más difíciles de detectar. Si no tienes una buena base de datos, esto es muy difícil de detectar y digo los más peligrosos porque seguramente estos van a competir a futuro con nosotros cuando lleguen ellos al mercado y seguramente estos están desarrollando productos mejorados
de los que ya están hoy en el mercado, igual que nosotros, ¿eh? Con lo cual tendremos que estar muy alerta sobre este tipo de competidores. Ya entrando más en terreno con los competidores, tendremos que analizar qué características tienen estos actuales y futuros competidores, sobre todo ver estrategia de pricing, esto es clave en algunos casos, yo diría en casi todos o en todos, pero sobre todo en algunos casos en los que el precio es mandatorio, tipos de modelo de negocio que están siguiendo, desde un hardware as a service hasta un software as a service o un data as a service, combinado con un premium, un resharing agreement, etcétera. Veremos qué modelo de negocio siguen estos competidores, qué cuota de mercado tienen, porque no es lo mismo un mercado con 0 competidores que con 2, que con 5 o con 50. En función del grado de atomización de este mercado, veremos si digamos, es fácil o no entrar. Voice of Customer, clave, trabajo de campo. Hay que preguntar a pacientes, a cuidadores, a médicos, a sociedades científicas, a cualquier stakeholder de la cadena que esté, digamos, en relación con este producto, qué esperan de nuestro producto, sobre todo, y qué hay con los productos que están hoy en el mercado. Y esta voz del customer, del cliente, nos permitirá orientar mejor nuestro diseño. Y este diseño tendrá que ser coste efectivo. Por tanto, tendremos que ocasionar ahorros en el sistema sanitario versus lo que le costará al sistema sanitario la introducción de nuestro producto. Y finalmente, una matriz de competición que es la clásica slide que siempre ponemos con una serie de variables analizadas en forma de matriz en el que comparamos nuestro producto con los de los competidores. Pruebas de concepto, aquí nada que decir, sobre todo este es el scientific case que recibimos por parte del investigador o investigadora y lo que podemos hacer nosotros es ver si está completa, ver si hay algún estudio que hace falta, sobre todo aquellos estudios que los inversores sabemos que nos van a preguntar, por ejemplo, tiempo de vida media de la molécula o, por ejemplo, si es posible humanizar, digamos, los ratones para el modelo in vivo que corresponda, o si es escalable la fabricación de no sé qué prototipo, etcétera, etcétera. Cosas que a veces desde el punto de vista científico quizás pasan más desapercibidas y seguramente desde un punto de vista de negocio hay que tener en cuenta sí o sí. Finalmente esto plasmado en un Gantt bien delimitado en tiempo, en coste, porque parte de la ronda que vamos a levantar, sobre todo la ronda semilla, estamos hablando más en este caso de rondas semillas, irán a cubrir estos costes de este tipo de estudios y para los cuales, por cierto, el instrumento de temas que se quiere plantear, sobre todo van a ir a cubrir este tipo de estudios y el vehículo nuestro en Genesis Ventures también, en este caso. IP, nada que decir porque Almudena lo ha comentado, simplemente remarcar la necesidad del Freedom to Operate. Si podemos tener un Freedom to Operate, quiere decir que no vamos a infringir patentes de terceros cuando nuestro producto llegue al mercado. Si lo podemos tener, mejor. Si podemos tener un Freedom to Operate lo más amplio posible, quiere decir cuantas más geografías, mejor. Cuanto mayor el ámbito temporal, mejor. De esta forma estaremos dando confianza, tranquilidad al inversor. Porque si no, el inversor, dentro de la due diligence, lo va a hacer igualmente. Entonces, si ya ven que tenemos un Freedom to Operate, mucho mejor. Y sobre todo también, por supuesto, un License Agreement friendly, favorable, win-win entre la institución y la startup o la spin-off. Que todo el mundo gane. Y sobre todo, si puede ser un acuerdo de licencia backloaded, no frontloaded. Es decir, no vamos a poner un upfront prohibitivo que implica un gasto enorme para la compañía al principio. Intentemos diferirlo en el tiempo o intentemos que no haya upfront. Que los milestones vinculados a desarrollo sean cuanto más cuantiosos, pero cuanto más al final mejor. Y los royalties, pues que sean de mercado. Esto es lo que el inversor va a percibir. Si el inversor ve que hay un acuerdo de licencia prohibitivo, no va a invertir por la sencilla razón de que quien adquiera la empresa, quien compra la tecnología a futuro, la Big Pharma o la Big MedTech que adquiera la tecnología, no va a querer cargar con esta mochila,
con lo cual el exit escenario nunca se va a producir, con lo cual el inversor nunca va a invertir. Y esto se tiene que tener en cuenta desde el principio cuando se está negociando el acuerdo de licencia con la startup o la spin-off. Evidentemente, estrategia regulatoria. Tenemos que saber si somos una combinación, un reposicionamiento, una terapia celular, un medical device, clase la que sea, un in vitro diagnostic, clase la que sea. En función de lo que seamos, tendremos una regulación o una directiva asociada que nos va a decir cómo vamos a tener que desarrollar el producto. Y esto es lo que viene después, el plan de desarrollo. Hay que tener clarísimo desde el principio, desde hoy hasta el final del desarrollo, incluyendo los últimos estudios, digamos, de la cadena del desarrollo, hay que tenerlos clarísimos desde el día 1. ¿Por qué? Porque esto va a ser el 70 o el 80% del gasto de la ronda que vamos a levantar va a ir a pagar esto, sobre todo, y además tenemos que tenerlo bien cuantificado en tiempo y en costes, porque esto nos permitirá tranchear la ronda, saber cuántos tramos vamos a tener que levantar o cuántas series vamos a tener que levantar, cuál va a ser el cash need de la compañía, etcétera, etcétera. Por tanto, es muy, muy, muy importante tener un plan de desarrollo lo más ajustado, lo más delimitado posible. El equipo, presencia de un CEO full time, esto es imprescindible, no hay ronda si no hay CEO, con lo cual, desde el punto de vista de un inversor, si te viene una compañía y no ves al CEO, algo falla. Y al revés, nosotros como consultores intentamos que haya un CEO, al menos si no existe todavía, porque la compañía no existe, que haya alguien identificado del grupo que tenga esta capacidad, esta potencialidad, porque siempre decimos lo mismo, es más fácil que alguien del grupo adopte las skills de negocio para ser un buen CEO que no buscar a alguien de fuera que no sepa del producto, del proyecto, con ya capacidades de negocio, pero que tenga que aprender de ciencia. Es mucho más fácil lo primero que lo segundo, aunque no es imposible lo segundo, evidentemente. Entonces, el job description, el headcount evolution que vamos a tener, porque vamos a necesitar un Chief Medical Officer, vamos a necesitar un Business Development Manager, vamos a necesitar una serie de roles que hoy seguramente no tenemos, pero que los tendremos que tener en cuenta, etcétera. Un buen pacto de socios, una buena gobernanza de la compañía, un consejo de administración fácil de gestionar, fácil digamos, de sobrellevar, un buen stock option plan para la gente clave de la compañía, etcétera. Esto es súper importante porque la gente es el activo de la compañía, aparte de la IP que puedas tener, y es lo primero que ven los inversores, el equipo. Y los inversores van a invertir en el equipo. El equipo externo también es importante. Hay que tener un buen chairman en el consejo de administración. Hay que tener un buen scientific advisory board. Todas estas personas aumentarán la valoración de la compañía y también para ellas vamos a necesitar un buen plan de stock options. Y finalmente, el plan financiero que pasa por definir el modelo de negocio, es decir, cómo vamos a hacer dinero, cómo vamos a ganar dinero con nuestro producto, vendiendo nuestro producto o nuestro servicio, o la combinación de los dos. Si tenemos en cuenta el plan de desarrollo, cómo cuantificamos el cash need, cómo tranchamos las rondas, etcétera. Y sobre todo, tal como decía Almudena, los inversores se basan en su modelo de negocio de entrar, valorizar y salir. Y si no les pintamos una buena salida, un buen éxito escenario, los inversores no van a querer entrar porque no van a poder salir. Esto es obvio, pero es muy importante. Entonces, el análisis de los deals comparables en el sector con deals o acuerdos similares al nuestro es la forma que tenemos de decirles a los inversores que el mercado se está moviendo, que está haciendo chup chup y que, bueno, que nuestro producto probablemente también va a ser adquirido, nuestra compañía será adquirida. Y cuando todo esto ya está, tenemos el plan de negocio compilado, que es más una tarea de equipo entre el equipo emprendedor y nosotros, nos vamos afuera a buscar inversores. Los inversores, primero tenemos que preparar una lista de los potenciales inversores que son más plausibles para esta ronda en función de
pues el portafolio de compañías participadas que tienen o el momento de madurez, el momento en el ciclo de vida de la compañía en el cual suelen entrar, si es early stage, si es late stage, o el ciclo de vida de su fondo, porque sabéis que son 10 años, tienen 5 para invertir, 5 para desinvertir. Si es un proyecto largo, no podemos ir a ver a inversores que tienen un ciclo de vida ya bastante avanzado, porque no van a tener tiempo de desinvertir. Entonces es cuestión de visitar a todos y cada uno de ellos, construir un sindicato, tal como indicamos aquí, porque nunca invierten solos. Es muy rara la ronda que vemos un inversor en solitario, porque ya sabéis que tienden a compartir el riesgo de la mejor forma posible, y les ayudamos a negociar el term sheet a los emprendedores, la due diligence de la mejor forma posible y negociación del investment agreement y el pacto de socios. Sobre todo en varios puntos. La valoración, que es muy importante, pero no la única, porque también existe la liquidation preference, es decir, cómo se repartirá el retorno cuando haya un evento de liquidez, o la gobernanza, la composición del board o el drag along, etcétera, etcétera. En función de cómo negociemos todo esto, tendremos un buen deal o un mal deal. Y todo esto, pues, desde aquí, desde Genesis, digamos, damos soporte a estos emprendedores a poder tener el mejor plan y el mejor acuerdo. Y bueno, hasta aquí lo que yo quería comentar para introducir este debate. Y bueno, y después encantado de recibir las preguntas que sean más adecuadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Josep Lluís. Vamos a pasar para terminar con Younes, manager de Canaan. Hola, muy buenas a todos. Gracias por la invitación, por formar parte de ese panel. Tenía también una pequeña presentación, voy a ser un poquito más breve. Tengo una pequeña presentación, a ver si la puedo ejecutar. ¿La estáis viendo? Estoy cargando, sí. Perfecto. ¿Ya está? Se ve, yo veo solamente cuadradillos. A ver si... No se ve, Younes, no se ve. No se ve, ¿no? No. Pues entonces, como hay problemas un poquito de conexión, pues igual paso de ella y ya está. Luego lo adjuntamos con la documentación. Vale, sin problema. Entonces, Canaan Research and Investment se considera un club de inversión. Nos dedicamos principalmente a proyectos early stage que nacen siempre de centros de investigación de ámbito público. Nuestro objetivo siempre es ayudar a esos proyectos a pasar el Valle de la Muerte, es pasar de la parte de ideación tecnológica a llegar realmente a una empresa de mercado. Y lo hacemos siguiendo un esquema de acompañamiento. Si Beable decían que antes tienen un perfil casi puramente inversor, y Genesis tiene un perfil que es principalmente de consultores acompañado con un poco de inversión. En nuestro caso es más bien un perfil de gestores más un poco de inversión. Digamos, ahí si nos complementamos tenemos las tres visiones en la mesa. Pues por nuestra parte cogemos proyectos que tienen una cierta validez tecnológica. Lo que hacemos es hacer primero una colaboración para ver digamos, el alcance de lo que es el proyecto y validar la tecnología. Y una vez que la tecnología esté validada dentro de lo que es los ámbitos de un acuerdo de colaboración que puede ir simplemente con una inversión nuestra o simplemente puede ir con una coinversión en un proyecto competitivo, pues generamos luego ya las spin-offs.
De esa manera, Canaan tenía creadas cuatro empresas y tenemos dos que están en proceso. Y tocamos principalmente biotech. Entonces tenemos 4 perfiles distintos. La primera es Smirnex Biosense, que nació en colaboración con el Hospital Ramón y Cajal como una empresa de diagnóstico. Se ha desarrollado una propia plataforma de diagnóstico molecular en el que estamos aplicándola justo a distintas patologías. La segunda empresa, también en colaboración con Ramón y Cajal, se llama Derma Innovate y se dedica a temas de regeneración de piel y capilar, que estamos desarrollando tanto cosméticos para trasplante capilar como para anti-envejecimiento y anti-arrugas. También tenemos otra empresa que se dedica al sector nutracéutico, que es Focronic. Esta vez está en colaboración es un spin-off de La Autónoma, en colaboración con el CIA y el IMDEA, que tenemos nuestros propios sistemas de visualizadores que permiten hacer que los nutracéuticos tengan una mejor biodisponibilidad y una mejor bioactividad. Y por último, pues tenemos una empresa de isquemia que está desarrollando un tratamiento para ictus agudo en el sistema central. Como veis, son 4 empresas de distintos perfiles. Vamos desde dispositivos médicos hasta drug discovery, y cubrimos un gran abanico de verticales dentro de lo que es la tecnología. En lo que respecto a lo que se ha ido hablando de los proyectos que nacen dentro de los centros de investigación y el potencial para poder generar una inversión, desde Canaan creemos que principalmente hay que validar o hay que supervisar 3 principales riesgos. Está el riesgo obvio, que es el riesgo tecnológico, en el que principalmente lo superamos mediante las pruebas de conceptos, las pruebas de validación, pero seguirá siendo según es la tecnología. Luego hay otro riesgo, que es el riesgo regulatorio. Ya comentó Josep que la parte, por ejemplo, de medical device está bastante conflictiva ahora con la nueva ley. Hay que saber bien en qué categoría está, porque dependiendo de eso, pues hay unos gastos, y hay unos tiempos, y hay una implementación distinta. Y luego, por último, el riesgo de mercado. Y ahí generalmente es donde fallan bastante los proyectos, porque pueden tener una gran tecnología, pero mal enfocada al mercado. A veces la indicación identificada de una tecnología no es la indicación adecuada, o no es la indicación primaria que hay que dirigirse. Los centros de investigación tendemos a ir priorizando las indicaciones, por ejemplo, de Orphan Drug, que son bastante apetitosas para algunas empresas que ya tienen en su perfil técnico la capacidad de gestión de ese tipo de tecnologías. Pero también eso supone que el mercado es mucho más limitado, el acceso y las negociaciones con los centros sanitarios va a ser un poquito más difícil. Entonces eso hay que tener en cuenta, porque limitar el acceso por Orphan Drug no siempre es beneficioso. Y otro tema es cuando estamos eligiendo una indicación, tener bien en mente la fase de ensayos clínicos. Que a veces una
indicación, por muy interesante es, curiosidad está cuando se plantea hacer un ensayo clínico para poder validarlo, pues se hace bastante difícil, a veces incluso imposible, ya sea porque el número de pacientes se hace bastante escaso, o simplemente porque los perfiles son distintos, o porque es una indicación de una enfermedad cuya causa es bastante, no está delimitada a un único origen, por tanto tienes distintos pacientes, por tanto definir un ensayo clínico te hace mucho más difícil. Entonces, estas consideraciones a veces se escapa a la hora de desarrollar digamos, el business case que comentaba antes José Luis. Desde Canal también apoyamos mucho la parte, tenemos considerados bastante el equipo. El equipo, digamos, promotor es muy importante. Pero desde Canal hacemos efecto paraguas, es decir, queremos que los investigadores que sigan siendo investigadores y que toda la parte de gestión, toda la parte de la parte financiera, toda la parte de desarrollo de negocio, la parte de clinical trials, pues lo gestionamos desde Canal. Desde Canal tenemos un equipo específico para eso, entonces lo que hacemos es reducimos la carga financiera a las empresas, porque no tienen que soportar ese personal que lo soporta Canal como matriz, lo que nos permite no solamente darles el apoyo adecuado, sino que también contar con un equipo multidisciplinar que podemos tener incluso feedback desde distintas visiones y desde las distintas empresas. Más o menos ese es el aporte que quiero, o es la visión que quiero dejar desde Canal. Un último punto quizá podría añadir es un riesgo legal. Justo José Luis comentaba antes el de stock option para el equipo y para los fundadores. Stock option en España no está bien definido a nivel legal, pues depende de abogado con quien hablas, pueden ser más efectivos o menos. Creo que José Luis, al conocer esto, pues tendrá mucha experiencia y habrá conocido telas de eso. Pero en España, digamos, las leyes de startup no están tan friendly como estamos pensando, y que a veces la nomenclatura legal es distinta y hay que cogerla con pinza. Y esto sí que realmente hay que tener en cuenta cuando uno hace el term sheet, cuando quiere generar ese primer deal que sobre él vas a basar todas las siguientes inversiones. Es muy importante. Y nada por mi parte. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Tal como estaba previsto, nos hemos pasado de hora. Y por hacer una última pregunta de cierre, si nos importa, tanto a Canaan como a Viable como a Génesis, solamente de forma, por favor, breve, ¿cuál sería vuestra opinión sobre crear un fondo como el que está planteando el grupo de empresas con capital privado, siendo realistas y teniendo en cuenta la situación actual de COVID y de posibles rebrotes? En fin, en esta situación, ¿cuál sería vuestra opinión? Podemos empezar, por ejemplo, por Almudena, Viable. Yo, como he comentado, crear un fondo no lo veo, pero creo que crear un instrumento flexible me parece muy buena opción. Es un momento complicado, es cierto, pero también creo que invertir e incentivar este tipo de tecnologías surgidas de ciencia, de hospitales, es la única manera de generar una industria de alto valor añadido y competitiva, con lo cual, si ahora no empujamos para hacer este tipo de cosas, bueno, pues, bueno, que tenemos que hacerlo.
Mi opinión es que bueno, no puede ser diferente a la que ha dicho Almudena. De hecho, el espíritu de Genesis Ventures es este. No tengo que decir que no, no puedo decir que no. Pero lo que sí que veo es que, dada la coyuntura económica en la cual nos vamos a meter, porque todavía esto pues, está por terminarse de definir y no tenemos suficiente visibilidad todavía de lo que vamos a vivir dentro de unos pocos meses, yo creo que es imprescindible que para aquellas empresas o digamos, entidades privadas que puedan invertir en este vehículo, tenemos que asegurar un retorno de alguna manera, dado que los proyectos no son de retorno rápido. Si estamos invirtiendo en early stage, no va a haber un retorno anticipado, con lo cual habrá que ofrecer algún tipo de incentivo fiscal o habrá que ofrecer algún tipo de colaboración con este tipo de compañías, etcétera, etcétera. Habrá que ver qué win-win podemos seguir y podemos conseguir para que estas compañías estén engaged y quieran invertir en este vehículo. Por parte de Canaan, debo decir que realmente las cuantías planteadas son bastante pequeñas y que solamente pueden servir para algunas verticales, que en este caso sí creo que pueden ser bastante útiles, la parte de TIC, mHealth y Health. Incluso para los medical devices los veo un poco difícil, pero siempre que se pueda utilizar justo en quitar o evaluar esos riesgos que mencionaba antes dentro de un DAFO o dentro de un informe para poder orientar bien esa tecnología desde el inicio, porque al fin y al cabo el dinero invertido en un mal camino en el que tienes que volver atrás a repetirlo es doblemente malo, porque es tiempo y es dinero. Creo que la parte de Medicare puede aprovechar bien ese instrumento para poder definir una estrategia para hacer un primer prototipado y comprobar el mercado. Es muy útil para la parte TIC, pero lo dejamos aquí porque las otras áreas las veo bastante difícil. Bueno, pues muchas gracias a todos los participantes, tanto Miriam como Agustino, como Almudena, como Josep Lluís y Yunes, por vuestra disponibilidad y por darnos toda esta serie de consejos y pautas para poder madurar nuestros proyectos. Y muchas gracias al resto de participantes, que hemos sido unos cuantos hoy. Y nada, pasaremos, como nos hemos ido de tiempo, pasaremos las preguntas a los ponentes y os las haremos llegar junto con la documentación y las presentaciones. Muchas gracias.